López Obrador aseguró que pese a declarar desierta la licitación para la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la construcción comenzará el 2 de junio, se crearán 100.000 empleos y se terminará en mayo del 2022. Me canso ganso, dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, debido a que las 4 empresas a las que se invitó a participar, Bechtel Technip, Worley Parsons Jacobs, Technip y KBR, postularon un costo superior a $8.000 millones y también el tiempo de construcción de 3 años. El presidente aseguró que pese a ello, la construcción de la refinería comenzará el 2 de junio, se crearán 100.000 empleos y se terminará en mayo del 2022. Me canso ganso, dijo. López Obrador indicó que la secretaria de Energía, Rocío Nale, será la responsable de dirigir la obra, y se hará acompañar de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que con la rehabilitación de las 6 refinerías solo se podrían producir 900.000 barriles diarios, que serían insuficientes para garantizar el abasto de combustibles. La secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que la empresa Technip declinó participar en la obra y las otras 3 postularon un costo superior al presupuestado. El presidente López Obrador dijo que el costo que postularon las 3 empresas fue entre $10.000 y $12.000 millones. Rocío Nale señaló que la Secretaría de Energía asumirá la dirección de proyecto y obra, y se hará acompañar de personal de Procura Internacional de Pemex, Instituto Mexicano del Petróleo y la ONU. Reafirmó que la obra iniciará el 2 de junio con el condicionamiento del sitio y la residencia de obra. Cuestionado acerca de por qué el gobierno insiste en la construcción de la refinería pese a que las 4 empresas a las que confió el proyecto le dijeron que no es viable en tiempo y costo, el presidente López Obrador respondió que se tiene capacidad con mano de obra mexicana y la tecnología para realizar el proyecto. El presidente aseveró que esta decisión no sale de la noche a la mañana, sino que ha conversado con trabajadores que construyeron la última refinería en México, en Salina Cruz, Oaxaca. Puso como ejemplo a un señor que se llama Celestino, que tiene 90 años, es el mejor refinero de México y participó en la obra de Salina Cruz. Indicó que invitó a dicha persona a participar en la obra. Sobre la posible reacción negativa de las calificadoras por esta decisión, López Obrador reiteró su argumentación de que esas corredurías defendieron la reforma energética pese a que no dio resultados en el aumento de la producción petrolera. Consideró que si las calificadoras no tienen la intención de afectar a su gobierno, tomarán en cuenta que Pemex está en camino de recuperación financiera y operativa. En el tema de la reforma educativa, López Obrador dijo que solo un partido, en referencia al PAN, se opone a la aprobación de dicha reforma, por lo que confío en que este jueves será aprobada en su totalidad por el Congreso. En la conferencia se preguntó al presidente López Obrador acerca de la balacera suscitada en el centro de Cuernavaca, Morelos. Indicó que esto es consecuencia del abandono en que los gobiernos anteriores dejaron a los jóvenes, en virtud de que el tirador que asesinó a 2 personas es apenas un muchacho. Dijo que el joven realizó esta acción a cambio de recibir 5,000 pesos. El mandatario federal refirió que por la situación de inseguridad que se vive en el país ya hay muchas solicitudes de gobiernos de los estados para que haya presencia de la Guardia Nacional.